Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a ver la patología hepática. Para eso vamos a dividir las clases en 4 videos. El primer video es el que les voy a dar ahora, les voy a tratar de contar ahora, que va a ser un breve repaso de anatomía, histología y fisiología del hígado, en donde vamos a ver solo una cosa que es nueva, que es el metabolismo de la hemoglobina, pero todo lo demás, si hubiera sido una clase presencial, les hubiera estado haciendo muchas preguntas y me hubieran tenido que contestar todo esto. El segundo video, que va a hablar de las patologías hepáticas en general, ¿sí? Cómo afectan al organismo. El tercer video va a hablar de las hepatitis virales, A, B, C, D. Y el cuarto video va a hablar de la hepatopatía producida por el alcoholismo, o sea, hepatopatía alcohólica, por el epilismo. Entonces, esta es mi primer clase de esta forma. Estoy un poco nerviosa y bueno, sepan disculparme si me equivoco. Volveré a repetir las frases. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Esta es la primera imagen. Acá vemos que está el hígado. El hígado, entre otras cosas, produce la bilis. La bilis es transportada por el conducto hepático hasta la vesícula biliar, y esa bilis que es almacenada en la vesícula biliar luego es transportada por el colédoco, como se ve ahí con la flechita, hasta el intestino delgado, más específicamente en la primera porción del duodeno. Y como se ve acá, está el esfínter de Oddi, que no solo permite la liberación de la bilis, sino que también permite que se liberen los productos del páncreas en el intestino delgado. En esta otra imagen vemos cómo es la irrigación de este órgano. Vemos que el hilio del hígado está formado por la arteria hepática, una rama que tiene la arteria hepática, otra la vena porta y otra el colédoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La arteria hepática trae sangre oxigenada en el órgano que lo irriga, y esa sangre sale por la vena hepática o vena suprahepática. Ahora, también entra sangre en el hígado a través de la vena porta. O sea que la dirección del flujo de la arteria hepática es hacia adentro y la dirección del flujo de la sangre de la vena porta también es hacia adentro del órgano. Y el procesamiento de toda esa sangre confluye en la vena hepática, que digamos que la dirección de esta sangre es desde el órgano hacia afuera del órgano. Y también se ve el árbol biliar en verde, ¿sí? O sea, una de las cosas que producen los hepatocitos son los productos que conforman la bilis, y esos productos son colectados a través del hígado y van como dijimos antes, por el conducto hepático hasta la vesícula biliar, y desde la vesícula biliar hasta el intestino por el colédoco. En esta imagen lo que podemos ver es cómo es la irrigación, o sea, otro aspecto más de la irrigación. Fíjense, el corazón expulsa sangre, parte de esa sangre va a irrigar al hígado, al vaso, al estómago, al páncreas, al intestino delgado y al colon. Y una vez que estos órganos son irrigados, esa sangre que ya no está más oxigenada porque oxigenó esos tejidos, es colectada por venas que van a desembocar en la vena porta. Y toda esa sangre desoxigenada, que como ustedes ven, vienen de estas partes, o sea que por ejemplo la sangre que se colecta del intestino va a venir rica en nutrientes, toda esta sangre va a venir por la vena porta hasta el hígado. Y en el hígado entonces entra la sangre arterial, entra la sangre de la vena porta, una sangre rica en oxígeno y la otra sangre rica en nutrientes, porque viene del intestino, y el hígado va a procesar esa sangre, la va a utilizar, la va a procesar, y la sangre que salga del hígado va a salir por la vena suprahepática, que luego va a desembocar en la vena cava.
Bueno, entonces ahora en esta, en vez de ser tan gráfica como la anterior, ahora es un poco con unos dibujos un poco más parecidos a la realidad. Fíjense, el intestino grueso, no se ve el intestino delgado, pero está por acá, el vaso, el estómago, el esófago y la vesícula. Todas estas rayitas azules son venas que van a desembocar en la vena porta. O sea que la irrigación de todos estos órganos van a desembocar en la vena porta. Esto es súper importante para después entender la fisiopatología de las varices esofágicas y de las hemorroides y de otras cosas más que están relacionadas con la patología hepática. Entonces recuerden esto, ¿sí? Que todos estos órganos, la sangre que sale de estos órganos es colectada por la vena porta y de ahí va al hígado. Ahí va. Acá que tenemos el lobulillo hepático clásico, que ustedes se acuerdan mucho más que yo de anatomía porque la cursaron hace menos tiempo. Tienen el lobulillo hepático clásico, es un hexágono que en los vértices tiene una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. Y como se ve acá, ¿sí? La sangre entra, como dijimos, de la vena porta y de la arteria hepática, entra al órgano. O sea que en este sentido la sangre está entrando al lobulillo hepático, o sea que tiene una dirección hacia adentro. Y esa sangre es colectada por una vena central y la suma de las venas centrales de varios lobulillos hepáticos van a dar lugar a la vena hepática o la vena suprahepática. Fíjense que en este lobulillo hepático los hepatocitos se disponen como cordones, ¿sí? Son cordones de células. Y esto es importante que vean. Fíjense, la sangre de la vena, que viene de una rama de la vena porta, entra por acá. Mientras que la rama que viene de la arteria hepática viene por acá. Entonces, en este lugar, que estos se llaman sinusoides, se está mezclando la sangre desoxigenada, pero rica en nutrientes provenientes del intestino, y la sangre oxigenada. Se mezclan los dos tipos de sangre y continúan por el sinusoide hasta la vena central. Entonces, fíjense que los sinusoides están ahí al lado de los sinusoides, tienen estos cordones de hepatocitos y que entonces esta sangre va a ser procesada por los hepatocitos, o sea, va a entrar a los metabolitos que estén en esa sangre, van a ser procesados por los hepatocitos y algunas de esas cosas que metabolizan los hepatocitos van a salir de nuevo al sinusoide, mientras que otros metabolitos van a ir por este espacio que les estoy señalando con la flechita, que es el canalículo biliar, que luego va a comunicarse con el ducto biliar. Y eso va a dar lugar a todo el árbol biliar que va a desembocar por el conducto, el colédoco. No, el colédoco no, pero no me sale. No. Bueno, sigamos. Es el que les dije al re principio. El conducto hepático. Bueno, entonces, repito, no sé si fui clara. La sangre desoxigenada, rica en nutrientes provenientes del intestino, se mezcla con la sangre oxigenada proveniente de la arteria hepática. Los metabolitos, las cosas que se transportan en la sangre, van a ser procesados por los hepatocitos, que están dispuestos en cordones. Parte del metabolismo de esos metabolitos va a volver al sinusoide y va a dar lugar a la vena, va a desembocar en la vena central. Mientras que otros productos, como por ejemplo los que dan lugar a los compuestos de la bilis, van a ir al canalículo biliar que va a desembocar en el conducto biliar. Entonces ahora repasemos cómo es el sinusoide. Bueno, el sinusoide está formado por células endoteliales, que son estas que les estoy señalando acá, son células planas que tienen muchas fenestraciones y que a su vez tienen intercomunicaciones laxas por donde puede entrar más fácilmente
la sangre y los productos que están siendo transportados por la sangre. Tiene una membrana basal abajo de este epitelio, estas células de revestimiento sinusoidal. No tiene músculo liso, ¿sí? O sea, son solo capitas de células con membrana basal, células muy fenestradas que permiten el paso de los metabolitos que son transportados por la sangre hacia los hepatocitos. Los hepatocitos son células cúbicas que, como ustedes ven, del lado de donde está el sinusoide tienen fenestraciones para aumentar la superficie de exposición y favorecer la absorción de las cosas que están siendo transportadas por la sangre. En este espacio, el espacio entre las células endoteliales y los hepatocitos, este espacio que está acá y que está acá arriba, se llama el espacio de Disse, que está escrito acá, ¿sí? D-I-S-S-E. Y entre medio, o sea, en este lugar, entre medio de las células de revestimiento sinusoidal y los hepatocitos, se encuentran unas células que se llaman células de Ito. Y también es importante, o sea, estas células son importantes porque almacenan vitaminas liposolubles, como es la vitamina A y la vitamina B. Y estas células están implicadas en el proceso de fibrosis, que lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy adelantando algunas cosas. Otro tipo de células importantes que están en este lugar son las células de Kupfer, que son macrófagos, ¿sí? Y bueno, entonces dijimos que la sangre viene por acá, es captada por los hepatocitos, es procesada y algunas cosas que procesa el hepatocito van al canalículo biliar y otras vuelven al sinusoide. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar un poco más en cómo están dispuestos los hepatocitos en el sinusoide. Esta es una imagen que saqué del libro de Francisco Speroni. Les cuento que más cerca del parcial, si ustedes quieren repasar la fisiología, la anatomía y la histología del hígado, va a haber un video en YouTube en el canal de Francisco en donde va a estar mucho más explicado, pero digamos que estos son los contenidos mínimos que ustedes necesitan recordar. Acá, ¿qué tenemos? Esta célula que parece esta célula cúbica, que en realidad son poliédricas, es un hepatocito. Esto es otro hepatocito y otro hepatocito. Y las caras que están pintadas de gris oscuro, estas de acá, y estas dos de acá, ¿sí? Son las caras que tienen las microvellosidades, las que miran hacia el sinusoide, las que se absorberían los compuestos que vienen de la sangre, ¿sí? Y estas caras de acá son las caras internas, que fíjense que la cara interna de este hepatocito con la cara interna de este otro hepatocito forma una especie de canaleta que dan lugar a los canalículos que van a desembocar en los canalículos biliares, ¿sí? Entonces, hasta acá repasamos la anatomía y mínimamente la histología del hígado. Bueno, entonces ahora vamos a seguir por las funciones del hígado. Esta parte es una parte, como les decía hace un ratito, en las cuales yo les estaría preguntando qué se acuerdan del año pasado y armaríamos este gráfico en el pizarrón con lo que ustedes me dicen. Pero bueno, COVID, así que vamos a repasar las funciones del hígado. Por un lado está el metabolismo de la glucosa. El hígado es, junto con el músculo, los dos órganos que tienen la capacidad de funcionar como reservorio de glucógeno, como reservorio de energía en forma de glucógeno. Es más importante la reserva de glucógeno del hígado que la del músculo, pero bueno, los dos cumplen esa función. Por otro lado, el hígado también tiene las enzimas necesarias para poder convertir la galactosa y la fructosa en glucosa. Y además el hígado puede sintetizar glucosa de novo, eso es súper importante, porque en definitiva, tanto del glucógeno como de la síntesis de novo de glucosa, el hígado va a poder liberar glucosa a la sangre y de esta manera va a funcionar como un órgano esencial en la homeostasis de la glucemia. Bueno, ¿qué más hace el hígado? Síntesis de un montonazo de cosas, de proteínas, de lípidos, de colesterol y de algunas vitaminas.
Dentro de las proteínas, la más importante, la famosa, la vedette, es la albúmina, ¿sí? Pero también hay otras proteínas todas son súper importantes, pero digamos, vamos a mencionarlas. Como los factores de coagulación, ¿sí? Las proteínas de complemento, la proteína esta transferrina, que es la que transporta el hierro, las proteínas transportadoras de hormonas, el angiotensinógeno y las apolipoproteínas, que son las que... ¡Uy! Patí la computadora. Ay, que son las que forman las... ¡Ay! Me duele la tibia. Que son las que forman los kilomicrones, las VLDL, las LDL, todas esas proteínas que son importantes para... son importantes para el traslado de los lípidos en estas proteínas, ¿sí? También está el metabolismo lipídico. Metaboliza fosfolípidos, ácidos grasos, cuerpos cetónicos. Hace la formación de lipoproteínas como la VLDL y la HDL, que esto lo vieron en la clase de hipercolesterolemia, ¿sí? En donde vieron hipercolesterolemia familiar. Y en la clase de Alicia también. ¿Qué otra cosa sintetiza? Colesterol. Sintetiza ácidos biliares, como vimos hace un rato, que van a la vesícula biliar. Y también es lugar de almacenamiento de vitaminas como la A, la D y la B12. Y también almacena hierro y cobre. Ahora, ¿qué otras funciones importantes tiene el hígado? La de eliminación de compuestos tóxicos, ¿sí? Como por ejemplo la eliminación del amonio, ocurre el ciclo de la urea, ¿sí? En las células, en los hepatocitos, ocurre el ciclo de la urea. También elimina GABA, lactato, la bilirrubina, que es lo que vamos a ver más específicamente dentro de un rato. Y dentro del hepatocito hay enzimas que son las que están implicadas en las fases de tipo 1 y fase de tipo 2, en donde se detoxifican algunos compuestos y básicamente en estas reacciones, las reacciones de fase 1 y fase 2, lo que ocurre es que los metabolitos, tanto endógenos como exógenos, por ejemplo un fármaco, van a transformarse en productos más hidrosolubles. Lo vamos a ver mejor dentro de un rato, pero fíjense que los compuestos que detoxifica el hígado, el indol, el fenol, el ácido benzólico, el etanol, los fármacos. Y para esto necesita de los sistemas enzimáticos, que son el citocromo reductasa, la citocromo P450, necesita estos cofactores. Y en las reacciones de biotransformación, que son las de fase 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la oxidación, la reducción, la desalquilación y la conjugación con glutatión y con ácido glucurónico y con glucuranato. Bueno, todas las funciones que vimos en la filmina anterior se comunican con el hígado a través de por dónde vienen o salen las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, las sustancias que son absorbidas por el tracto gastrointestinal, como por ejemplo los fármacos, los nutrientes, sustancias oxigenadas, restos de bilirrubina, ingresan por la vena porta al hígado. Ahora, los metabolitos y fármacos provenientes de tejidos periféricos como la bilirrubina, hormonas, fármacos y nutrientes que ya están en la sangre entran por la arteria hepática y entonces se mezclan estas dos sangres, como dijimos en el sinusoide, y el hígado las procesa y ocurre el metabolismo de la glucosa y de las grasas, la síntesis de proteínas, la síntesis de hormonas, la producción de urea, la detoxificación, debería decir así, ahí ahora lo voy a modificar, y el almacenamiento de algunos compuestos, como por ejemplo, como dijimos, el glucógeno, y la síntesis de bilis. Ahora bien, la síntesis de bilis va a salir a través del colédoco y va a ser almacenada en la vesícula, y luego va a ser liberada en el duodeno. Y bueno, ¿cuáles eran los componentes de la bilis? Eran sales biliares, bilirrubina, agua, iones y fosfolípidos.
Y ahora el resto de los metabolitos que no se va por el colédoco va a salir del hígado a través de la vena suprahepática, y esos metabolitos que van a ir a los tejidos periféricos pueden ser, por ejemplo, glucosa, proteínas plasmáticas, albúmina, factores de coagulación, urea, vitamina D y otras cosas más que están ahí mencionadas. Bueno, como vimos antes, una de las funciones del hígado es la de tener las reacciones de biotransformación. O sea, en el hígado se producen las reacciones de biotransformación, que las clasificamos en las reacciones de fase 1 y en las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1, por lo general lo que hacen es insertarle a una molécula que venía por la sangre un átomo de oxígeno, ya sea en forma de oxidrilo, por ejemplo, ¿sí? Pero también pueden ocurrir de alquilaciones y de halogenaciones. La enzima que se encarga de estas reacciones es el citocromo P450. Y la función de estas reacciones de fase 1 es la de hacer ese compuesto que sea un poco más activo, ¿sí? En algunas situaciones, pasa un gato, esa activación de este compuesto, del compuesto que sea, que está siendo biotransformado, hace que sea más tóxico o más cancerígeno, pero la idea no es esa, o sea, no sé si me explico. Bueno, las reacciones de fase 2 utilizan ese grupo hidroxilo, y sobre ese grupo hidroxilo lo que van a hacer es conjugarlo con otra molécula, como por ejemplo con glucuranato, otro gato, con sulfato, con glutatión o con aminoácidos. Y el resultado final de estas fases de reacción, de estas reacciones de fase 2, es hacer que estas moléculas sean más solubles y así de esta forma poder ser eliminadas por riñón. Otra de las funciones que habíamos dicho que ocurrían en los hepatocitos era el catabolismo de los aminoácidos y el ciclo de la urea. ¿Por qué ponemos esta filmina? No porque queremos que recuerden el ciclo de la urea, sino porque en el ciclo de la urea hay dos enzimas claves, que es la aspartato aminotransferasa o la alanina aminotransferasa, que son enzimas que son usadas por los bioquímicos en los análisis de sangre para evaluar el grado de daño de los hepatocitos. Bueno, ahora vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina. Para eso tengo diseñado este set de filmación muy precario, pero era con lo que tenía acá en casa sin salir. Tengo acá una camarita de seguridad que se conecta a su página web y yo puedo ver lo que se ve desde la camarita, desde la página web. Entonces eso tiene dos desventajas. Una es que la transmisión dura 10 minutos, o sea que si yo tardo más en el pizarrón se va a cortar y voy a tener que volver a activar, eso no es tan grave. Y la otra es que dependiendo de la velocidad de internet, el desfasaje entre lo que digo y lo que se ve es muy grande. Así que hoy a la tarde lo intenté, había 30 segundos de desfasaje, así que ahora lo voy a empezar de nuevo. Calculé que hay 5 segundos de desfasaje, así que bueno, empecemos. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, transportan el oxígeno y el dióxido, y la molécula clave para hacer esto es la hemoglobina. ¿Sí? Acá adentro hay hemoglobina, que es lo que le da el color característico a el glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo se pone viejito y pasa por capilares muy pequeños, como por ejemplo los del vaso, ahí se encuentra, queda retenido y se encuentra con macrófagos que lo que van a hacer es fagocitarlo y degradarlo. Cuando degradan el glóbulo rojo, estos macrófagos, se encuentran con la molécula que acabamos de decir, que es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por una proteína muy grande que se llama globina y por un anillo de porfirina que tiene hierro. Entonces, cuando
desarman los macrófagos en el proceso de degradación, desarman la hemoglobina se van a quedar por un lado con la globina, que es esta proteína grandota, y por otro lado se van a quedar con el grupo hemo, que como es el grupo hemo. El grupo hemo tiene un hierro más 2, y un anillo. ¿Sí? Si separamos esto, que es el grupo hemo, vamos a tener por un lado el hierro más 2, que va a ser almacenado en el hígado, y por otro lado tenemos a la porfirina, que es el anillo. Cuando la porfirina es cortada en un lugar, aparece esta molécula que es muy conocida, que es la bilirrubina. Bueno, ¿qué características tiene la bilirrubina? Que, para empezar, es tóxica. Es insoluble en solventes en solventes acuosos, o sea que es liposoluble. Y que además tiene una coloración amarilla. Entonces, como la bilirrubina es insoluble, para poder viajar a través de la sangre es necesario que esté unida a una proteína muy famosa que ustedes ya conocen, que también es sintetizada por el hígado, que la mencionamos, que es la albúmina. Vamos a escribir esto acá arriba. Entonces la bilirrubina se une a la albúmina. Vamos a hacerle otro dibujo así no se confunde con aquella otra cosa. ¿Sí? Esta es la albúmina. Y esta es la bilirrubina, o sea que tenemos a la albúmina unida con la bilirrubina, que viaja por la sangre ¿hasta dónde? Hasta el hígado. ¿Sí? Bueno, en el hígado la bilirrubina se disocia de la albúmina y entra la bilirrubina esta a secas, que también la podemos llamar bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Entonces esta bilirrubina entra a los hepatocitos y en los hepatocitos se encuentra con una enzima que se llama la UDP glucuroniltransferasa, que en 2 oportunidades le va a agregar el glucurónico, el glucurónido, y entonces ahora este compuesto no se llama más bilirrubina,
sino que se va a llamar bilirrubina conjugada. Y lo vamos a escribir como BC. Esta enzima es una de las enzimas de biotransformación de fase 2, entonces lo que está haciendo es que esta molécula sea más soluble. Entonces ahora esta bilirrubina conjugada tiene las siguientes características, que es hidrosoluble, y que ya no es más tóxica. Y que además es incolora. Bueno. ¿Sí? Entonces, esta bilirrubina va a ser liberada hacia los canalículos biliares y de los canalículos biliares va a salir por el conducto hepático y del conducto hepático va a ir a la vesícula biliar. Y va a conformar la bilis. Y cuando llegue la información determinada para que la bilis sea liberada de la vesícula biliar en el intestino delgado, la bilirrubina conjugada va a llegar al intestino delgado. Bien, entonces vamos a tener que la bilirrubina conjugada en el intestino delgado va a ser procesada por bacterias y va a pasar de ser bilirrubina conjugada a llamarse urobilinógeno. Y las bacterias intestinales van a seguir degradando este compuesto y lo van a transformar. Vieron, ahí se cortó. Tardé más de 10 minutos. ¡Ah! Ahí va. Bien. Entonces, la bilirrubina conjugada por medio de las bacterias intestinales va a ser procesada y se va a transformar en urobilinógeno. El urobilinógeno también va a seguir siendo procesado por estas bacterias y se va a transformar en estercobilinógeno. El estercobilinógeno se va a oxidar y se va a transformar en estercobilina. Y lo que es importante es que tanto el estercobilinógeno como la estercobilina son marrones. O sea, el color de estos compuestos es marrón. Y por lo tanto es el color característico, es el compuesto que le da el color característico a las heces. Bien. Bueno, ahora, el urobilinógeno, que está en el intestino, aproximadamente el 20% de este es reabsorbido y viaja por la vena porta, ¿sí? Va por la sangre, a través de la vena porta, va por sangre, y va a terminar llegando a un órgano que ya conocen ustedes, que es el riñón. Y en el riñón, el urobilinógeno va a pasar a un compuesto que se llama urobilina.
medio de la oxidación. ¿Qué es lo que ocurre? La urobilina es de color amarillo. Y entonces es el compuesto que le va a dar el color característico a la orina. Entonces, fíjense que tenemos un montón de compuestos. Por un lado, la bilirrubina no conjugada, que es amarilla y es liposoluble. Por otro lado, la bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble, que va a terminar siendo desembocada a través de la bilis en el intestino delgado. Y que el procesamiento de este compuesto va a terminar dando, por un lado, los compuestos estos marrones, que son los que dan el color característico a las heces, y por otro lado, el urobilinógeno va a ser reabsorbido como parte de la, ¿cómo se llamaba esto? La circulación enterohepática, en donde se recirculan estos compuestos que son de la bilis, para no tener que volver a sintetizar la bilis de nuevo. Se reabsorbe el urobilinógeno y el urobilinógeno va por sangre. ¡Se cortó internet! ¡No! Bueno, chicos, les sigo contando. El urobilinógeno, ahí va cargando, el urobilinógeno es reabsorbido y cuando va al riñón, el urobilinógeno es procesado y pasa a urobilina, que va a ser la que le da el color característico amarillo a la orina. Entonces, a partir de esto, ay, suena el teléfono, ¿pueden creer qué es lo que está pasando? A partir de esto nos podríamos preguntar, voy a tener que cortar, pero bueno, entonces una de las cosas que les iba a decir antes de que me llamaran por teléfono era que hay algunas patologías, patologías hepáticas o del árbol biliar, en donde las heces empiezan a verse de color arcilla clara, o sea, no se ven más marrones, y eso es porque dejan de aparecer estos compuestos que son los que les dan el color. Y si estos compuestos no están, son porque en realidad no llega, en definitiva, la bilirrubina conjugada al intestino y todo este proceso no está ocurriendo, ¿sí? También hay otra de las cosas que ocurre en las patologías hepáticas y del árbol biliar, que puede ocurrir, es que la orina, en vez de verse amarilla, se vea mucho más oscura, más intensa, como color Coca-Cola, dicen, y eso se debe a la presencia de bilirrubina conjugada en la orina. ¿Por qué bilirrubina conjugada? Porque es la A, que es hidrosoluble, ¿sí? Esta, la bilirrubina no conjugada, no podría aparecer en la orina porque es liposoluble. Así que bueno, ahora vamos a seguir con las filminas. Vamos a ir para acá. Estábamos en esta parte. Fíjense que justo está diciendo esa filmina lo que les acabo de mencionar. Ay, no, que no empiece desde la primera. Bien, que en condiciones normales no aparece bilirrubina en la orina, ¿sí? Y que bueno, el color de la orina se debe a la urobilina, que es amarilla. Y cuando aparece bilirrubina conjugada en la orina es cuando la orina se empieza a ver con un color más intenso y más oscuro, más medio color Coca-Cola. Entonces acá les muestro, en las filminas estas están las estructuras reales de los compuestos que estuvimos mencionando y los colores. Y después acá hay una explicación que habla de bilirrubina conjugada y de bilirrubina no conjugada y cómo, a través de cómo es el análisis bioquímico para determinarlas, se terminan llamando bilirrubina directa e bilirrubina indirecta. La bilirrubina conjugada, como es hidrosoluble, es la que se puede determinar de forma rápida, o sea, de forma directa.
y la bilirrubina no conjugada, como es liposoluble, para poder determinarla hay que hacerle un procesamiento a la sangre y por eso se llama bilirrubina indirecta. Y lo otro que se cuantifica en los análisis de sangre es la bilirrubina total, que es la suma de estas dos, la directa y la indirecta. Bueno, y por último, los ácidos biliares, que son reabsorbidos, como veíamos acá, por la circulación enterohepática y que van por la sangre de la vena porta y llegan al hígado, estos tienen función de ser coleréticos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estimular la secreción de ácidos biliares por los hepatocitos. Pero también lo que van a hacer es inhibir la síntesis de nuevos ácidos biliares, ¿sí? Porque como se reabsorbieron, no es necesario que las células se pongan en marcha para volver a sintetizar de nuevo. Bueno, espero que les haya servido y esta clase, y cualquier cosa, en breve van a estar abiertos los foros, así que en el foro de anatomía y fisiología hepática me pueden preguntar por esto.